Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso Fundamentos de Electromagnetismo y estamos en una lección bastante interesante donde vamos a hablar sobre una operación matemática, el producto vectorial aplicado al electromagnetismo. Y bueno, vamos a recordar en las lecciones anteriores que habíamos definido la fuerza magnética como un tipo de fuerza que está inducida por un campo magnético, por un campo vectorial magnético. Imaginémonos que en este punto tenemos un campo magnético representado por este vector, con esta dirección y este sentido, y una carga que se está desplazando con un vector velocidad de esta dirección y sentido, de tal manera que nos forman ambos vectores un plano. Como vimos en las lecciones anteriores, esta carga y en estas condiciones va a sufrir una fuerza de origen magnético que va a tener una dirección perpendicular al plano que forman los vectores de velocidad y el vector de campo magnético. Y esta fuerza está representada por una operación que introdujimos en las lecciones anteriores de manera muy breve, que es un producto vectorial entre el vector de velocidad por el vector de campo magnético, y el resultado de esta operación va a ser un vector de dirección perpendicular al plano y de sentido que va a depender de que multipliquemos primero si el vector de velocidad por el vector de campo magnético o el vector de campo magnético por el vector de velocidad. Evidentemente, la fuerza va a ser también proporcional a la carga del objeto que se esté desplazando, y también el sentido de la fuerza va a estar influido por el tipo de carga que estemos utilizando, ya sea positiva o negativa. También vimos otra fórmula para la fuerza magnética donde relativizábamos el vector velocidad de la carga dividiéndolo por la velocidad de la luz, la constante de la velocidad de la luz. Y también en las lecciones anteriores definimos la fuerza de Lorentz. Y os recuerdo fuertemente que visualicéis las lecciones anteriores de forma secuencial. Pero básicamente, la fuerza de Lorentz nos incorpora la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica multiplicada por el campo eléctrico más la carga eléctrica y multiplicada por la fuerza magnética por unidad de carga que surge por tener una carga que está en movimiento en presencia del campo magnético. Esto ya lo vimos anteriormente y también vimos que la operación del producto vectorial, aunque no adentramos en explicar mucho los detalles, la magnitud de esta operación de multiplicación equivale a la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector de campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Pero aparte de eso, realmente no ahondamos en las definiciones, en las características del producto vectorial, y tampoco dimos una notación adecuada para trabajar con ecuaciones en notación tensorial, que es lo que estamos haciendo en este curso, y lo dejamos un poquito así. Y en esta lección lo que sí vamos a hacer es ahondar en la naturaleza de esta operación del producto cruz entre dos vectores, o del producto vectorial, como prefiráis llamarlo, y lo vamos a definir desde cero, con todo lujo de detalles, y finalmente acabaremos dando una ecuación para la fuerza magnética y la fuerza de Lorentz que sea simple y en notación tensorial, mucho más fácil que utilizar ecuaciones vectoriales como esta que estáis viendo aquí. Y bueno, la verdad es que yo también tenía esta cara la primera vez que aprendí qué consiste el producto vectorial. Estoy convencido de que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo hayáis tenido una formación previa en física, en matemáticas,
Y bueno, pues mientras que el producto escalar es hasta cierto punto comprensible, pero cuando vamos en álgebra y nos introducen la noción de producto vectorial, decimos, pero bueno, ¿esto de dónde ha salido? ¿Qué es? ¿Qué sentido tiene una operación como el producto vectorial, también llamado producto cruz o producto cruzado, cross product? Ese tipo de operación. Y nos quedamos pues con una cara de decir, aquí hay algo que me estoy perdiendo. Entonces lo que voy a hacer es intentar explicaros de dónde procede esta operación matemática y cuál es el sentido que tiene esta operación matemática y por qué es tan peculiar. Pues bueno, estamos muy acostumbrados a operaciones que ya hemos tratado en lecciones anteriores y os recuerdo que es muy importante visualizar las lecciones de este curso desde el principio y de forma sistemática, porque son lecciones cortitas donde yo doy por asentados, por entendidos los conceptos de los que tratamos en cada lección específicamente. Pues estamos acostumbrados a operaciones como el producto escalar, que ya hemos hablado sobre este tema, que si bien también tiene cierta dificultad para entender una operación matemática que nos inventamos de esta naturaleza, donde el producto entre dos vectores, por ejemplo A y B, es igual por definición al producto de sus tamaños por el coseno del ángulo que forman. Y esta operación, la verdad que es una de las más útiles en física y en matemáticas, ya que nos relaciona la estructura matemática de los espacios en los que trabajamos. Esta es la definición que tenemos y gracias a esta definición pues podemos construir toda una álgebra basada en el producto escalar. Además hemos aprendido que lo podemos expresar de otra manera, una manera mucho más elegante que esta de aquí, en la cual el producto escalar entre dos vectores A y B es el resultado de una operación que hemos llamado contracción entre los componentes del vector A con los componentes del vector B, pero asociados coordenada a coordenada. Esto se llama contracción de índices, donde alfa, si trabajamos en 3 dimensiones, va de 1 a 3. Por lo tanto, A con el superíndice 1 sería la proyección, el componente en la primera coordenada, en la coordenada normalmente la X del vector B, que estaría multiplicándose con el componente de la coordenada X del vector B. Y el tener estos dos índices, uno arriba y otro abajo, ya dijimos que es una manera abreviada que se inventó Einstein de implicar que existe un sumatorio sobre el índice. Por lo tanto, sería AXBX más BY, AYBY más AZBZ, o en notación tensorial A1B1 más A2B2 más A3B3. Y esta es otra manera de representar el producto escalar y ponerlo en notación tensorial, como hemos aprendido a lo largo de este curso. Y este es el producto escalar que, bueno, en general pues es algo fácil de comprender. Pero ahora nos vamos a inventar una operación nueva que es el producto cruz, el producto cruzado o el producto vectorial. Tiene varios nombres, ya veréis por qué. Y es una operación que si se enseña sin explicar de dónde sale, pues es bastante surrealista. Entonces, lo que voy a hacer es introduciros la operación de producto cruzado, de producto vectorial, primero resaltando que es una operación que está diseñada para estudiar rotaciones, movimientos de rotación, operaciones de rotación en el espacio. Entonces podemos plantearnos que somos los físicos o los matemáticos antiguos y queremos describir movimientos de este estilo, ¿no? De molinillo. Pues tenemos aquí un molinillo y entonces para hacerlo girar pues tenemos que mover este asa en un movimiento circular, rotacional. Y como veis tenemos un eje de rotación, tenemos una distancia proporcionada por esta manilla que hay aquí, después la mano que es la que genera la fuerza
que realiza ese movimiento de rotación. Entonces nos tenemos que inventar, vamos a ponernos como objetivo, inventarnos una operación basada en vectores que nos permitan estudiar, describir características de movimientos de rotación. Y para ello pues lo simplificamos. En vez del molinillo, quitamos el molinillo y ponemos aquí un círculo que lo colocamos de esta manera para representar que si este es el radio de rotación, que lo representamos con un vector de posición r, y por eso le ponemos aquí la flechita aquí arriba, y lo que queremos hacer es que una partícula o lo que sea, en este caso el molinillo, rote en una dirección en concreto. Pues tenemos nuestro vector que nos indica esa posición del radio de rotación. Y lo primero que nos damos cuenta es que tirar para afuera hacia este lado es tontería, porque no vamos a conseguir que nada rote si tiramos hacia afuera. Es decir, de una manera paralela al vector de posición, al vector que nos indica el radio de rotación. Si tiramos para afuera no se va a mover ni para atrás. Bueno, sí, igual se mueve hacia la derecha, pero ciertamente no hay una rotación. Y esto es muy importante porque es la base de esta nueva operación. ¿De acuerdo? Es decir, una operación que implique dos vectores, como estos, donde estén en la misma dirección, donde el ángulo que tengan es 0 o 180 o múltiplos de pi, entonces no se genera una rotación. Hay que tirar, evidentemente, hacia el lado, en una dirección perpendicular al eje de rotación. Y aquí estoy utilizando la fuerza, podría ser la velocidad, ya que todos estos movimientos se estudiaron con una característica de las rotaciones que se llama momento angular, pero no me voy a meter en ello. Simplemente yo creo que es bastante intuitivo ver que si tenemos aquí un vector r y un vector f y queremos asociar una característica que esté asociada a una rotación, de una manera tenemos que indicar que las posiciones relativas entre estos dos vectores tienen que ser perpendiculares de esta manera, porque si no, no hay rotación, ¿de acuerdo? Y nos podemos inventar una rotación que vamos a llamar pues producto cruz o producto vectorial, donde de alguna manera vamos a multiplicar un vector r por este vector f y nos va a proporcionar una medida del tipo de rotación, de la cantidad de rotación que tenemos en el sistema. Y lo primero que podemos imaginarnos, pues es la multiplicación entre el tamaño de este vector por este vector rf. Cuanto mayor es f, tenemos una rotación, una cantidad de rotación mayor. Lo mismo si el radio es más grande, ¿no? Pues tenemos que hacer más fuerza para mover el molinillo, no sé. Os podéis imaginar de esa manera, pero claro, una multiplicación normal y corriente es una multiplicación. Y no ganamos absolutamente nada, porque no estamos reflejando en este producto ninguna característica relacionada con lo que hemos comentado antes, la orientación relativa entre estos dos vectores. Y una rotación pues implica algo más. Por ejemplo, si en vez de tirar para afuera completamente, pero tampoco tiramos del molinillo en una dirección absolutamente perpendicular al vector r, sino que hacemos una cosa intermedia y por eso ponemos este vector f de fuerza que tiramos hacia este otro lado, nos daremos cuenta que en estas condiciones sí que vamos a poder inducir una rotación del molinillo, pero de toda la fuerza que nosotros hagamos en esta dirección y en este sentido, solo va a contribuir al movimiento de rotación la proyección de esta fuerza que sea perpendicular a la posición del vector de posición r, de este otro vector. Solo la proyección de f rojo, que va a ser la proyección en color que pongo aquí azul, es la que va a contribuir a la rotación. ¿De acuerdo? Y si consideramos que el vector f está separado un ángulo alfa con respecto
a la dirección del vector r, como veis aquí, un ángulo alfa, para calcular la proyección de f sobre la perpendicular. Como veis, esto corresponde a f por el seno de alfa, que nos da esta altura. F por el seno de alfa nos da la altura y por lo tanto la proyección en la perpendicular. Entonces, si habíamos propuesto nosotros una operación de multiplicación normal y corriente, pues podemos proponer que un producto cruz, un producto vectorial entre r y f, va a ser la multiplicación del valor de r por f de color azul, por el tamaño de la proyección del vector f que estamos aplicando en la rotación, pero en la proyección perpendicular a r. Pero claro, esto para generalizarlo nos gustaría colocar el f rojo en esta operación, y para ello pues lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar el tamaño de r por el tamaño de f por el seno de separación entre los dos vectores. Y esto de aquí es el resultado del producto vectorial entre dos vectores, pero hay algo un poquito extraño, ¿de acuerdo? No es que sea extraño. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final parece un producto escalar, como habíamos hecho de toda la vida, pero utilizando el seno y no el coseno. Y podríamos generar toda una álgebra basada en algo parecido a un producto escalar, pero con el seno. El problema de utilizar eso es que prácticamente esto es una definición también de producto escalar, donde utilizamos seno en vez de coseno. Es una versión alternativa, pero equivalente al producto escalar, y perdemos algo también muy importante asociado a las rotaciones, que no incluye este resultado, porque si bien estos son cantidades vectoriales, esto de aquí es un escalar, pero hay algo muy importante que diferencia las rotaciones de otras operaciones. Pues básicamente las rotaciones tienen dos sentidos. Podemos rotar, como veis, esta rosca hacia un lado y el tornillo tiende a tirar hacia abajo, pero podemos rotar esta rosca en el sentido opuesto y ahora el tornillo va a ir en una dirección opuesta. Es decir, podemos hacer una operación que nos traslade las diferentes opciones de la rotación de nuestro objeto con un movimiento vectorial que sea ortogonal, ¿de acuerdo? Ortogonal a los vectores de posición y el vector de fuerza que estamos aplicando, y que nos indique el sentido de la rotación, ¿de acuerdo? No es lo mismo rotar en este sentido que en este otro sentido. Si esto fuera un tornillo, aquí estaríamos atornillando el tornillo y cerrando la tapa, y aquí estaríamos abriendo la tapa. Entonces podemos asociar esos dos diferentes tipos de rotaciones a una operación que nos va a proporcionar un vector que nos va a indicar la dirección de rotación, la dirección de atornillamiento que estamos aplicando sobre el sistema, y esto es clave. Podemos darle a la operación un carácter vectorial y distinguir los dos sentidos. Así que lo que vamos a hacer es interpretarlo como una rotación asociada a un tornillo con dos direcciones. Y, por ejemplo, pues esto me lo estoy inventando porque a mí matemáticamente yo lo puedo resolver muy bien, pero así con dibujitos y tal, yo voy a asumir que si movemos el sistema con una rotación desde aquí hasta este lado, que sería lo que haríamos con una fuerza en este sentido, pues subiría nuestro tornillo, ¿de acuerdo? No sé si esto es así o es al revés, da igual, no tiene gran relevancia, porque todo eso al final lo vamos a arreglar mediante definiciones matemáticas, pero yo lo veo mejor de esta manera por alguna razón. Entonces vamos a asociar que el atornillamiento en este sentido de la rotación nos va a generar un movimiento, lo podemos asociar a un movimiento de atornillamiento hacia arriba, que lo podemos representar como un vector.
Y podemos asociar este vector a la operación que hemos definido anteriormente. El producto de R por el producto de F va a tener un valor, que es el que os he enseñado antes, pero además a ese valor le podemos dotar un carácter vectorial donde si hacemos la rotación en este sentido, este vector nos va a señalar hacia arriba. Va a ser una orientación ortogonal al plano comprendido entre el vector R y el vector F, esa va a ser nuestra condición, va a ser ortogonal, va a tener como módulo el tamaño de RF por el seno del ángulo que forman los dos vectores y va a tener la orientación que está proporcionada por el orden de orientación de la fuerza que estamos aplicando. Y de esa manera pues distinguiremos los dos sentidos. ¿Y cómo sería el otro sentido? Bueno, pues si antes estábamos multiplicando R por F, ahora vamos a multiplicar F por R. ¿Y cómo lo hacemos? Es así como yo lo visualizo, ¿de acuerdo? En la operación anterior, cuando multiplicábamos R por F, yo me imagino que R es el vector fijo y que F es el vector que ejerce la fuerza. Y eso nos da una rotación en este sentido. Pero si lo hacemos en el sentido opuesto, aquí lo que tenemos que poner como fijo es el vector F y el vector que ejerce la fuerza, la rotación, va a ser ahora el vector R. ¿Y cómo lo representamos? Pues si antes teníamos esta operación de esta manera, con R fijo, siendo R ese radio de rotación, ahora hacemos justo lo contrario. Y lo que hacemos es trasladar, para visualizarlo bien, F lo dejamos fijo, que está aquí delante, y ahora lo multiplicamos con el producto cruzado con R, pero R va a ser el vector que ejerza esa fuerza. Y como veis, al trasladarlo, si este vector ejerce la fuerza y este vector está fijo, el movimiento va a ser en el sentido opuesto, va a ser en esta dirección. Y el resultado, nosotros por definición, lo vamos a asociar a un vector que si antes iba para arriba, pues ahora va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque el sentido de rotación, entre comillas, hacia abajo lo vamos a asociar con la rotación en este sentido, mientras que la rotación con el sentido hacia arriba lo habíamos asociado antes a la rotación en el sentido opuesto. Y por lo tanto esta operación pues va a ser igual a menos L. Sería el vector con el sentido opuesto a la definición anterior. Si la gente tiene diferentes maneras de visualizarlo, yo lo visualizo más o menos bien de esta manera, otros tendréis otras maneras, está la regla de los 3 dedos, la regla del tornillo, yo nunca me acuerdo y sin embargo con cálculo tensorial, de la manera en la que vamos a aprender en este curso, pues no hace falta aprenderse ningún tipo de definición de ese estilo. Y bueno, pues el resultado de invertir el orden de aplicación de estos vectores es como invertir la rotación. Y más que pensar que esto es un producto, esto realmente es una operación entre operadores, donde tenemos un vector que va a generar una operación sobre un segundo vector. Y es quizás esa la mejor manera de visualizarlo. Y de esta manera pues nace el álgebra no conmutativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora si utilizamos la definición de producto cruz que hemos introducido en las diapositivas anteriores, no es lo mismo multiplicar F a R que R a F. No es lo mismo, no son conmutativos, no es una operación conmutativa, sino que es una operación a la cual tenemos que invertir el signo aquí porque es anticonmutativa. Y este tipo de operaciones no conmutativas son típicas de algo que se llama álgebra no abeliana. Y eso nos permitirá adentrarnos a operaciones de tipo conmutadores. ¿De acuerdo? Pero no quiero abrir ese melón, digámoslo de esa manera. Pero yo espero que os haya quedado claro sobre la naturaleza de esta operación y cómo la hemos tenido que introducir. Así que lo único que nos queda es formalizar y sistematizar esta operación para poder calcularla de una manera fácil y sencilla, que en general es calcular los componentes del vector de rotación L.
Y para ello lo que vamos a hacer es introducir las definiciones a partir de las bases vectoriales covariantes de nuestro espacio. Aquí por simplificación, porque sé que estáis muchos acostumbrados a verlas así, vamos a trabajar en un espacio plano, euclídeo, sin curvatura, donde los vectores base son el vector y para la coordenada x, el vector j para la y y el vector k para la z. Y entonces, absolutamente por definición, porque podíamos haber definido, como os he dicho, la operación con las orientaciones opuestas. Es cuestión de definición. La definición original se hace para seguir la regla del tornillo, pero podíamos haber desarrollado todo el álgebra con la regla del antitornillo. Pero si hacemos por definición las relaciones entre los productos cruz de los vectores base, esto nos va a proporcionar las herramientas matemáticas para poder sistematizar y formalizar cualquier multiplicación vectorial entre vectores. Y como veis, aquí estamos multiplicando y por j y por definición, esto vale 1, esto vale 1, esto también vale 1, por definición el resultado va a ser el vector unitario k. Si nos fijamos aquí, si a este de aquí lo dejamos fijo, no lo movemos y desplazamos el j aquí en esta zona y aplicamos como esa fuerza de rotación, la rotación va a ir en este sentido, yo me imagino que al tornillo yendo para arriba. Y por lo tanto va a ser igual al vector base en la dirección positiva de la coordenada z. Y por j es igual a k y lo hacemos por definición, donde k es un vector ortogonal al plano que forman los vectores y j. Es ortogonal a i, es ortogonal a j y va hacia arriba. Bien, si hacemos lo contrario, j por i es igual a menos k. Hacemos exactamente lo mismo, j lo mantenemos fijo y lo trasladamos a la punta y esta vez cuando ejerza esa rotación i va a ser en el sentido opuesto. Y en el sentido opuesto, pues yo me imagino que el tornillo irá hacia abajo, ¿de acuerdo? Estaremos atornillando o algo parecido. Pero la cuestión es que es menos k. Yo lo veo por estas definiciones. Yo conozco estas definiciones y son estas definiciones las que me ayudan a entender con detalle esta operación. Y bueno, tenemos el resto, pues i por k es igual a menos j, k por i es igual a j, j por k igual a i, k por j igual a menos i. Y con estas relaciones ya podemos sistematizar y plasmar la operación de producto vectorial. Esto en teoría sigue la regla del tornillo, que yo nunca la visualizo, o la de los 3 dedos, por si las conocéis. Así que ahora vamos a multiplicar dos vectores y vamos a hacerlo pues siguiendo estas definiciones. El vector A con sus componentes x, y y z, donde pues a x está multiplicando a y, al vector unitario y, a y al vector unitario j y a z al vector unitario k. Y lo queremos multiplicar con el b, que es exactamente lo mismo, solo que tiene los componentes bx, by y bz. Y ahora lo que vamos a hacer pues es aplicar la operación de multiplicación, por ejemplo, de A por B, la multiplicación cruzada, la multiplicación vectorial. Y a esto lo vamos a llamar el vector L. Clásicamente es por defecto, en física L es el momento angular y yo por defecto utilizo L, pero podéis utilizar cualquier tipo de nomenclatura. L aquí con la flechita pues va a ser igual a por b y ahora tenemos que averiguar qué es lo que sucede, cómo son los cálculos para calcular los componentes del vector L a partir de los componentes del vector A y el vector B en esta multiplicación. Y las multiplicaciones que sobreviven, ¿por qué? Porque esto va a multiplicar, si multiplicamos estos tres componentes por estos tres componentes, pues cada componente lo va a multiplicar todo, este por este, este por este, este por este. Pero los únicos términos que sobreviven son aquellos donde las bases vectoriales son ortogonales, porque recordad que i por i es igual a 1 por el seno del ángulo que formarían el mismo vector,
que es el seno de 0 igual a 0. Y por lo tanto, multiplicaciones tipo i por i es igual a 0, jj igual a 0, k y k es igual a 0 y se nos anularían esos términos. Y los únicos términos que nos quedan son aquellos donde cruzamos las multiplicaciones de vectores base que son ortogonales. I por j, i por k, j por i, j por k por i y k por j. Ya veis que he multiplicado este por este, que es este término, este por este, que es este término, este por este, que es este término, este por este, o sea, son los que sobreviven. Los podéis apuntar en un papel si queréis. Y aquí es importante, no es una operación conmutativa, no es lo mismo multiplicar primero esto por esto que esto por esto, y por eso el orden importa, por eso la multiplicación es de A por B, de, en este caso, I por J, I por J, I por K. No al revés, porque obtendríamos el resultado opuesto. Tenemos que conservar el orden de la multiplicación al menos en las bases vectoriales. En los componentes no, porque son números, pero sí en las bases vectoriales. Y entonces nos quedan estos términos que sobreviven. Y lo que tenemos que hacer es calcular el resultado de I por J. Pues I por J es igual a K. Por ejemplo, pues ahora tenemos que sustituir esto por K. Y por K, pues los ponemos y tenemos estos resultados, pues AXBI por K menos AXBZ por J, porque la multiplicación vectorial correspondiente a este término pues va a ser igual a menos J, ¿no? Pues AYBX por menos K, que sería este, en este caso AYZBZ por I, y en fin, hacemos todo con todos los componentes que habéis visto antes y nos queda esto. Y entonces tenemos aquí un componente con K y otro componente con K, un componente con J y otro con J, uno con I y otro con I. Pero fijaos que mientras unos son positivos, por ejemplo este, en K, el otro es negativo, en K. Entonces vamos a factorizar las bases vectoriales para dejarlo bonito. Y el resultado es AIBZ menos AZBI multiplicado por el vector I. AZBX menos AXBZ multiplicado por el vector J y AXBY menos AYBX multiplicado por el vector K. Y este, señoras y señores, es el resultado de la multiplicación cruzada, de la multiplicación vectorial entre A y B en cada componente, en el componente X, Y y Z de nuestro vector L. Así que nos queda lo siguiente, esa es la operación, ponemos A por B y tenemos todo esto. El componente X de L es todo esto. El componente Y de L es esto y el componente Z de L es esto. Pero fijaos qué cosa más curiosa. El componente X del vector L es AI por BZ menos AZ por BI. Para obtener este componente se tienen que cruzar las multiplicaciones de componentes. Componente I con Z menos componente Z por I y además con un signo negativo. Lo mismo pasaría con el componente Y del vector L, que es AZBX menos AXBZ. AXBZ menos AZBX, o al revés, no me acuerdo, vamos a ver. AZBX menos AXBZ, comprobad que no me haya equivocado. Hay una manera de verlo fácilmente. X, Y y Z, este está bien. Y, Z, X, este también está bien. Y, Z, X, este también está bien. X, Y y Z. Como veis, si vamos desde arriba hasta abajo, están en orden X, Y y Z, X, Y y Z, X, Y y Z, X, Y y Z. Esta es una manera también intuitiva de verlo. Pero si os fijáis, lo que sucede para calcular estos componentes es que hay que cruzarlos. ¿De acuerdo? Los índices que tenemos aquí se cruzan. Están cruzados y por eso esta operación se llama producto cruz o cross product. ¿De acuerdo?
Y el resultado es este, pues Lx es igual a AYBZ menos AZBY. Por favor, comprobarlo, yo creo que no me he equivocado. El Y sería AZBX menos AXBZ y el Z pues sería AXBY menos AYBX. Por favor, comprobadlo, yo creo que están bien. Y este tipo de operación os recordará a las operaciones que se hacen con un determinante, es decir, si nosotros pusiéramos estos vectores en una matriz y quisiéramos calcular un determinante, tendríamos que hacer operaciones pues de este estilo, operaciones cruzadas, ¿no? Pues AXBZ menos AZBX, ¿no? Y este tipo de operaciones. Parece un determinante. Y todo esto, como veis, lo he hecho de una manera clásica. He explicado el producto vectorial de una manera clásica, pero la idea es ponerlos en una notación tensorial, ¿de acuerdo? Donde estemos utilizando también estos índices covariantes o contravariantes, pero en vez de especificar las coordenadas, poner números y representar estas operaciones de producto cruzado de alguna manera, utilizando algún símbolo matemático que nos permita realizar operaciones de permutación. Entonces, una vez que hemos explicado el origen de esta operación y la hemos explicado también en detalle, nos podemos hacer la pregunta de si podemos simplificar la notación para hacerla mucho más adecuada en el trabajo matemático. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección y yo creo que es la parte más importante. Y lo que voy a hacer para poder explicaros cómo trabajar con este tipo de operaciones, vamos a introducir un símbolo matemático que muchos de vosotros quizás ya conozcáis o lo hayáis visto en alguno de mis otros cursos. El símbolo de Levi-Civita, que se representa con un épsilon y colocamos tres índices. Aquí he elegido el índice L, M y N. L, M y N van a variar. Los índices del símbolo de Levi-Civita L, M y N van a variar de 1 a 3. Y para conocer el valor de este símbolo, de esta función matemática, nos vamos a imaginar como si tuviéramos una especie de reloj donde vamos a colocar aquí tres números, el número 1, 2 y 3. Y vamos a seguir unas reglas. La primera regla es que si colocamos dos índices con el mismo número, el valor del índice, el valor del símbolo de Levi-Civita va a ser igual a 0. Es decir, puede ser 1, 2, 1 o 1, 1, 2 o 3, 2, 3. Si tenemos repeticiones de números en los índices, va a valer 0. Si el orden de la numeración de los índices sigue la orientación de las agujas del reloj, del movimiento de las agujas del reloj, como aquí, 1, 2 y 3, hacia la derecha, 1, 2 y 3, el símbolo de Levi-Civita va a valer más 1. Pero si el orden de la numeración de los índices del símbolo de Levi-Civita va en contra del movimiento de las agujas del reloj, como aquí, 3, 2, 1, 3, 2 y 1, va rotando en esta otra dirección, entonces el valor del símbolo de Levi-Civita va a valer menos 1. Y os preguntaréis, bien, ¿y qué nos resuelve este símbolo? Pues vamos a mirarlo, porque si introducimos el símbolo de Levi-Civita nos va a quedar una ecuación súper chula para el producto vectorial entre dos vectores. Fijaos, habíamos definido que el producto vectorial de dos vectores, A por B, va a ser otro vector, que en este caso pues es llamado V con pues el símbolo de vector aquí arriba. Bien, podemos sustituir esta ecuación vectorial por esta otra ecuación, que vamos a llamar una ecuación al menos de aspecto tensorial, donde podemos calcular cualquiera de los componentes del vector resultante de la multiplicación de estos vectores siguiendo esta ecuación de aquí. Por ejemplo,
Si L es igual a 1, estaríamos calculando el componente de la primera coordenada del vector resultante del producto vectorial, Vx. Si L es igual a 2, estaríamos calculando Vy. Si L es igual a 3, estaríamos calculando el componente z del resultado de esta operación. Y para ello lo que hacemos es contraer el símbolo de Levi-Civita con estos tres índices por los componentes a sub m del primer vector y b sub n del segundo vector. Estos índices, uno arriba y otro abajo, como ya hemos introducido en algunas de las lecciones anteriores y también en el curso de cálculo tensorial que tenéis disponible en mi canal, implica que hay que hacer un sumatorio sobre el índice m. Y lo mismo aquí, si tenemos el índice n aquí arriba y el mismo índice aquí abajo, implica también un sumatorio. Este está emparejado con este está emparejado con este otro, este está emparejado con este otro y nos queda libre un índice L aquí y aquí. Vamos a ponerlo en práctica. Recordemos que en esta lección hemos hecho un ejercicio de un producto vectorial entre dos vectores A y B y hemos establecido, entre otras de las relaciones, la siguiente relación. El componente z del vector resultante de ese producto vectorial es igual al componente x del primer vector por el componente y del segundo vector menos el componente y del primer vector por el componente x del segundo vector. Vamos a ver si aplicando esta fórmula obtenemos este resultado que hay aquí. Bien, sustituimos, en vez de x, y y z, los vamos a poner por sus correspondientes numéricos. En este caso, vz sería v3, ax sería a1, by sería 2 y lo mismo con el resto. Bien, pues hagamos las operaciones. Como queremos calcular el componente z del resultado de la multiplicación, colocamos L igual a 3 y ponemos en el símbolo de Levi-Civita un 3 aquí. Y ahora lo que nos resta es hacer los sumatorios sobre el índice m y el índice n. Vamos a comenzar con el sumatorio sobre el índice m. Y lo desarrollamos. Entonces tenemos que desarrollar dos términos, aunque deberíamos haber desarrollado tres términos, pero no desarrollamos ese tercero, fijaos por lo siguiente. En el sumatorio tenemos el sumatorio de 1 con 1, 2 con 2, y no he colocado el equivalente que sería 3 con 3 porque tendríamos una repetición de índices con este 3 de aquí y entonces el símbolo de Levi-Civita valdría 0. Por eso no me he molestado en poner ese tercer componente del sumatorio. Pero tenemos el sumatorio sobre el índice m, a excepción del 3, como ya he dicho antes. Y ahora fijaos, aquí para que este símbolo de Levi-Civita no sea 0, n solo puede adquirir un valor, que es el número 2, porque si adquiere el 1 o el 3 también anularía esta expresión. Por lo tanto, aquí estamos forzados a colocar un 2 y algo parecido nos sucede con este n que hay aquí, donde este n tiene que ser obligatoriamente un 1, porque no puede ser ni 2 ni 3. Los colocamos y nos queda que el resultado de esta fórmula para el componente 3 del vector resultado del producto de A por B es igual al símbolo 3, 1, 2, A1, B2 más epsilon 3, 2, 1, A2, B1. Bien, el símbolo 3, 1 y 2 va a favor de las agujas del reloj, por lo tanto esto va a ser más 1. Sin embargo, este va al revés, 3, 2, 1, por lo tanto este va a valer menos 1. Sustituimos los valores, ¿de acuerdo? Aquí he puesto el más 1, en este todavía no lo he sustituido, lo sustituyo ahora, y nos queda que el resultado de V3 es A1B2 menos A2B1. Fijaos, A1B2 menos A2B1. Nos sale el mismo resultado. No os preocupéis si estos índices están aquí debajo. Vamos a ser un poco laxos
en cuanto a si tenemos superíndices o subíndices. Pero esta fórmula que hay aquí es una fórmula que nos permite calcular cualquiera de los componentes de ese producto vectorial entre A y B. Pero si los dejamos indicados así, nos queda una fórmula muy general que podremos aplicar siempre, sin necesidad de acudir a los trucos de los 3 dedos o del tornillo que se enrosca o cualquier otra cosa, sino que es una manera estrictamente matemática de representar ese producto vectorial. Y podemos sacar el resultado del vector resultante componente a componente. ¿Cómo nos queda entonces la fuerza magnética? Tenemos aquí la fuerza magnética con la fórmula que teníamos con un carácter vectorial y lo único que tenemos que hacer es colocar aquí el componente L de esa fuerza magnética, va a ser igual a la carga dividido C, en este caso estoy representándolo con C, y el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético va a tener el símbolo de Levi-Civita, Lmn, que está en contracción con el componente m de v y el componente n del campo magnético. Y así nos queda la ecuación de fuerza magnética. Sí que es cierto que normalmente lo veréis representado con índices I, J y K, que son más usuales, pero yo los he evitado porque también estamos representando como I, J y K con flechitas arriba los vectores unitarios de las bases vectoriales del espacio euclídeo, ¿vale? Entonces da igual, simplemente que sepáis que podéis nombrar esto también alfa, beta y gamma, ¿no? Alfa, beta y gamma aquí. Da igual, simplemente que sepáis qué significa y cómo podemos operar con estos índices. ¿Y la fuerza de Lorentz? Pues la fuerza de Lorentz nos queda muy bonita. ¿Por qué? Porque podemos utilizar esa notación tensorial tanto con la fuerza eléctrica como con la fuerza magnética. Y nos quedaría una cosa de este estilo. La fuerza en el componente L va a ser igual a Q por el componente L del campo eléctrico, como ya hemos visto en otras lecciones, más la parte que hemos desarrollado en la diapositiva anterior para calcular la fuerza magnética sobre una carga Q, que la representamos de esta manera y nos queda una ecuación estupenda, muy bonita, donde no tenemos que ir pensando en si tenemos flechas por aquí, si esta flecha va en un sentido o en otro. ¿Por qué? Porque el sentido y la orientación nos lo van a proporcionar los símbolos de Levi-Civita y también los signos de la carga con la que estemos trabajando. Espero que no os hayáis liado. Os dejo un enlace al curso en general y otro a otra lección de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.